¿Te has puesto a pensar cuál es el nuevo valor que tiene la educación en un mundo tan competitivo? Incluso donde se ha pensado que está democratizada la educación y que ya no le damos el valor real, o qué tantos son los cambios vertiginosos en materia tecnológica, de conocimiento, de investigación. Pues el día de hoy vamos a platicar un poquito de lo que es el rumbo de la educación con uno de los máster aquí en Aguascalientes, el rector de la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes, y él nos va a platicar y nos va a dar su opinión acerca de cómo está este equilibrio, este balance, de lo que está pasando en la educación en el mundo, con la necesidad que requiere el mundo de los negocios o el mundo de la productividad. Y por ello, bueno, saludo al maestro Antonio de los Reyes Moreno, rector, y que me gustaría resaltar eso. Primer egresado, rector que fue egresado de la Universidad del Campus en Aguascalientes, que antes era la Universidad Bonaterra. Que eso es un hitazo, sobre todo porque es reconocer que el talento surge del mismo campus para lograr este brinco y sobre todo esta dirección. Más de 20 años de experiencia en educación, dirigiendo programas tan interesantes, no solamente a través de lo que es la Universidad Panamericana y aquí en Aguascalientes, sino todos estos modelos que incluye el ecosistema emprendedor, que ya iremos platicando de lo que han hecho en los últimos años en Aguascalientes. Bienvenido, maestro, y yo encantadísima. Gracias, Rosy, por la invitación. Al que se le hizo fue a mí, de verdad, gracias por la invitación. Yo estoy feliz de estar aquí en tu programa. No, muchísimas gracias. Y que este es un espacio, y le comentaba fuera del aire, yo soy una apasionada de la educación, tan apasionada que soy crítica desde la barrera, porque sí estoy muy involucrada en la educación, desde mi formación, mis papás maestros de toda la vida, entonces de cierta manera, pero me sigue apasionando porque creo que es la base del desarrollo de cualquier país. Y yo creo que aquí no me equivoco. Así Cultura es. y educación. Y aquí viene la primera pregunta, maestro. Y se lo decía, ¿qué tan importante es ahorita y si vale la pena seguir estudiando o tener estos títulos universitarios versus a cómo está corriendo todos los avances tecnológicos de conocimiento, todo lo que está pasando alrededor del mundo o la percepción de que las universidades se están quedando atrás? ¿Qué opina? Bueno, desde luego, primero decirte que la educación, como bien lo dijiste, Rosy, es el motor de desarrollo de cualquier país. Basta con ver cuáles son las principales economías del mundo. Hoy México ocupa el lugar 13 en el mundo y los retos son enormes. Pero definitivamente la educación es lo que hace lanzar el desarrollo de cualquier nación. La respuesta es sí, por supuesto que vale la pena. Ciertamente estamos en un punto de cambio de época en todos los sentidos y la educación no es ajeno a este cambio. La cuestión es que hoy las universidades tenemos que ir más rápido de lo que se hacía antes de manera histórica, ¿no? Las universidades hoy tenemos que responder a una necesidad palpable, a lo que la demanda en el mundo social exige. Hoy todo es el tema del emprendimiento, hoy todo es el tema de la inteligencia artificial y eso nos obliga a las universidades y en general a toda la educación a revisar nuestros procesos, nuestros planes de estudio, nuestros profesores, cómo estamos capacitando a nuestro personal docente y a nuestro personal administrativo para poder dar una respuesta clara a la gente. Desde luego que la educación ha cambiado en la forma como hay una dinámica en el salón de clase. Las aulas hoy son lugares de colaboración, lugares de trabajo y no solamente como antes se tenía una clase presencial, que era el tema de escuchar a un profesor, simplemente anotar y memorizar. Eso ya no existe. Y las instituciones, creo yo, que lo siguen haciendo de esa manera, pues están 2 pasos atrás de las principales universidades en el mundo. Y que además ha mencionado 2 cosas que se me hacen muy interesantes y que viene relacionado con el plan de estudios. Yo me acuerdo que cuando me egresé decíamos, yo me egresé de tal carrera con el plan de estudios y normalmente eran 10 años antes. Después la teoría nos dice que a los 2 años de graduarnos el conocimiento caduca y en tecnología en 3-4 meses. Es esta la velocidad que necesitamos adaptarnos. Y me platicaba que acaba de regresar de viajes al extranjero, en donde precisamente se relaciona usted con personalidades y universidades que están a este ritmo
y que necesitamos estar a este ritmo en México. Así ¿Cree es. que hay una gran diferencia y que realmente a la hora de aterrizarlo sí estamos fuera de lo que el mundo está necesitando? Mira, lo que la autoridad, en particular la Secretaría de Educación, exige a todas las instituciones públicas y privadas es actualizar cada 5 años los programas o planes de estudio. Antes yo diría que era un tiempo razonable, ¿no? para revisar los contenidos, pero el día de hoy ya no. Aunque oficialmente tengamos que hacerlo de esa manera, en la práctica nosotros en particular buscamos hacerlo de manera anual. ¿Por qué? Porque incluso muchas carreras de las que se tenían hace 5, 8, 10 años, hoy son carreras que ya no existen o que han ido evolucionando y tienen otra nomenclatura y otros contenidos. Te quisiera compartir esta experiencia que tuve hace algunos días. Estuve en la Universidad de KAUST, en Arabia Saudita, que es una de las 5 universidades que generan más conocimiento a nivel internacional. Esta universidad es muy reciente, la fundaron en el año 2009 por decisión del rey, del emir, allá en Saudi, y quiso ser la mejor universidad de innovación y de generación del conocimiento a través de los posgrados, las maestrías y los doctorados. Hoy tienen más de 5,000 alumnos, tienen el 80% de la población de alumnos y profesores son extranjeros, desde el rector hasta los alumnos, y lo que hacen es generar conocimiento a través de proyectos muy particulares, todo en el tema de la ciencia, nada en el tema de humanidades, ese es su perfil. Y los proyectos los venden a muchos países. Están muy enfocados en el tema del petróleo, desde luego, en el tema de las nuevas tecnologías y en el tema marino, porque ahí está el Mar Rojo y tienen toda la tecnología para poder enfocarse en esa materia. Y me dio mucho gusto conocer a un egresado nuestro que se llama Omar. Él ahorita está haciendo su doctorado en esta universidad y me decía que está a 2 años de concluir su programa de doctorado, y desde ahorita, fíjate, faltan 2 años, ya tiene ofertas en particular de una empresa japonesa en Tokio que lo está invitando a trabajar cuando egrese del doctorado. A lo que voy es, tenemos que voltear a ver al mundo, tenemos que saber entender lo que ahí pasa en todo el planeta, y eso, desde luego, hay muy buenas universidades en México, pero tenemos que ir a otros lugares para poder descubrir también lo que podemos traer aquí a México, que México es un país maravilloso, pero hay que tener esa humildad de poder aprender de otras personas. Que bien lo dice, que no vamos a discutir el tema de México, pero sí podemos entrar a escudriñar sin meternos en temas de política, pero sí en temas de la implementación de las políticas públicas. Porque bien lo dice, el modelo de Arabia Saudita y de estos países es increíble, o sea, es una meta, un proyecto que se han comprometido en deporte, en salud, en crecimiento, en desarrollo de infraestructura, pero lo van desarrollando desde una política pública, en este caso del rey, como nos menciona. ¿Qué está pasando con los países latinoamericanos? Que a pesar de que tenemos mucho más experiencia, más infraestructura de muchos más años, seguimos atorados. Desde su percepción, ¿qué nos está pasando? Sí, bueno, Latinoamérica en general, yo creo que sí somos países que, si bien no puedes generalizar y tenemos grandes universidades, la UNAM, por ejemplo, ¿no?, que es la universidad más importante en toda América Latina, y algunas otras, sí hay muchos países que ya una gran ventaja, sobre todo en temas de innovación. Países como Finlandia, como Singapur, pues hoy son ejemplo a nivel internacional, sobre todo en el tema de las metodologías de aprendizaje. La investigación siempre se ha hecho en países como Estados Unidos, desde luego, que tiene a las mejores universidades del mundo, como el MIT, como Stanford, como NYU, etcétera. Inglaterra, desde luego, no son universidades que tienen casi 1000 años. La Universidad de Oxford tiene 900 años. Cambridge pues, tiene 100 años menos, 800. Y en fin, o sea, vas encontrando, y son países que finalmente tienen ya esa madurez, no de años, de siglos. Y la investigación que generan es simplemente espectacular. Entonces, comparativamente, sí creo que estamos en cierta desventaja,
pero también creo que hay muchas universidades en México que se están formando y que están tratando de imitar estos modelos para poder generar mejor y mayor conocimiento. Y que yo me iré un pasito más adelante. Necesitamos generar conocimiento. Claro, por supuesto. Y yo creo que estas universidades, a través de experiencia o de la poca experiencia, pero de las muchas ganas y la inversión, como Arabia Saudita, es el generar el conocimiento. Y una de las críticas que yo siempre le echo al modelo mexicano es que no deja de ser un modelo tropicalizado. No sé, esto desde mi experiencia o de mi poco conocimiento. Pero yo lo veía como tropicalizado, primero de España y después de otros modelos. Pero nuestra realidad, incluso ya ni latinoamericana, mexicana es diferente. Desde la multiculturalidad y temas de lenguas, hasta cada cultura en cada uno de los estados. Y de repente que traten de adaptar. Necesitamos implementar más conocimiento o generarlo. Y cómo se ha llevado a través de la universidad, por ejemplo, en este caso Panamericana, este tipo de inversión para poder mejorar, no solamente en los modelos educativos, sino en lo que necesita la sociedad. Así es. Fíjate que yo creo que un error que cometen muchas universidades en el mundo, o sea, esto no es privativo de México, es el que las universidades se convierten simplemente en difusoras del conocimiento. ¿Por qué? Te quedas en un primer plano, en un plano muy básico. ¿Qué es lo importante? Lo dijiste muy bien ahorita, Rosy, el tema de generar conocimiento. ¿Y qué significa esto? Contratar investigadores de primer nivel o formar a tu gente para que el día de mañana pueda generar ese conocimiento. Y desde luego tener todo el ambiente y el ecosistema de laboratorios, etcétera, para que puedan trabajar y hacer esa investigación. ¿Cuál es el problema o el reto? Pues los recursos, porque la investigación siempre genera un costo importante que no siempre se pueden subsidiar por parte de las instituciones. En el caso nuestro, bueno, lo tengo que decir, tenemos a nivel sistema cerca de 200 profesores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. Que eso, pues desde luego te asegura, bajo una métrica, garantizar cierta generación. Y claro, pues tienes que dedicarles tiempo, recursos, ponerlos en los mejores escenarios a nivel internacional, en escenarios de la educación, que puedan generar libros, ¿no? Que puedan generar proyectos que se vendan a las empresas, pero eso requiere también una madurez como institución para poderlo lograr. Entonces, error número 1, el tema de, pues simplemente el tomar un libro y el enseñar a un alumno en base a esa información. Eso, pues tú lo sabes hoy, cualquiera lo puede hacer, puede ser autodidacta, pero entonces las instituciones tenemos que subirnos a este nivel de trabajo. Y que bien lo comenta, y me llamó la atención donde iniciaba su plática. Decía, nosotros capacitamos, estamos siguiendo, además de que el mismo cuerpo docente alimenta a la universidad, pero también en el cuerpo administrativo, porque luego dejamos de lado todo lo que es la comunidad escolar y que esto también nos va preparando. Y de ahí viene mi siguiente comentario. ¿Cómo ve usted que estamos realmente preparándonos? Nos decía que ahorita ya es una necesidad anual, simplemente con la inteligencia artificial, ya todos los planes y programas ya deben de tenerla ahí dentro, ¿no? Pero ahí, ¿cómo ve esta discrepancia entre lo que las empresas realmente estamos necesitados? Yo sigo percibiendo de manera general, una carencia de habilidades blandas en los egresados para atender las necesidades del empresario, del mundo empresarial o del mundo productivo. Sí, efectivamente tienes toda la razón, Rosy. Las universidades no podemos estar ajenas, y lo decía hace un momento, a la realidad del entorno que nos toca recibir y que nos toca explorar. Hoy yo creo que la industria y la empresa son los principales aliados de las instituciones de educación. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros, siempre me gusta decirlo mucho en mis discursos, la Universidad Panamericana forma empresa o hace empresa. ¿Qué significa esto? Tenemos que poner a nuestros alumnos y a la gente que trabaja con nosotros fuera de la universidad. No solamente estar dentro del aula o dentro de la oficina. Y esto implica vinculación en todos los sentidos.
es el mejor termómetro y la manera de palpar lo que es el mundo y lo que es la época que nos toca atender. Entonces, con eso, Rosy, pues al final es información que te nutre como institución para poder desarrollar todos tus proyectos en todos los sentidos. Esto, desde luego, pues no es fácil, hay que decirlo, porque tiene toda una complejidad. Pero bueno, yo creo que si somos instituciones o universidades serias, sabremos cómo adaptarnos y poder filtrar esa información para poder trabajar en nuestros proyectos. Exacto, y sobre todo que este sentimiento, esta conexión tiene que ser constante. Tanto, y me lo mencionaba, es miembro de, no quiero yo exagerar, ¿de cuántos consejos aquí en Aguascalientes? Bueno, formo parte de 8 consejos, pero no solamente en Aguascalientes, sino a nivel nacional. Unos muy ligados al tema de la educación y otros no. Soy abogado de profesión, entonces también formo parte de colegios y consejos en el mundo del derecho. Y esto también a mí me permite conocer gente maravillosa que hacen su trabajo muy bien. Y eso también para mí es un ejemplo de lo que ellos hacen y cómo lo puedo aterrizar yo en mi labor de todos los días. Y que de ahí me quería aprender, como decimos coloquialmente. Pero es precisamente esa cercanía con lo que está pasando en la sociedad permite tener esa conexión con el mundo educativo. Uh-huh. Después yo creo que muchas instituciones se vuelven tan cerradas que se centran en sus modelos educativos y en su problemática de operación, lo que llamamos la ceguera de taller, pero se desconectan del mundo. Y uno de los índices que yo constantemente reviso o me gusta revisar son, por ejemplo, estas competencias laborales que el mundo ya exige a nivel, ya totalmente a nivel global, vaya la redundancia, y cada vez lo veo más alejado de la realidad en América Latina. O sea, ya nos pide un pensamiento crítico, nos pide creatividad, ya la resiliencia ya quedó como en décimo, ya Trabajo en equipo. Trabajo colaborativo, cosa que estamos regresando, tolerancia a la frustración. O sea, allá ya viene como pensamiento crítico y científico, otra vez vuelve a ser de las principales. ¿Cómo se trabaja o cómo deberíamos estar trabajando para poder desarrollar no nada más las habilidades técnicas, sino también entender esto? Mira, ahorita me encantó como lo dijiste. Es bien duro decirlo de esta manera, pero es un hecho. Cuando egresas de cualquier universidad, ya con un título en la mano, tu título va a tener cierta vigencia y va a tener fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque el conocimiento va a estar rebasado en un plazo de 5 o 10 años, o tal vez en menos, no lo sé. ¿Qué es lo que finalmente logra que ese egresado sea profesionalmente exitoso el día de mañana? Todas las competencias que acabas de mencionar. Por ejemplo, hoy a los alumnos les cuesta mucho trabajo trabajar en equipo, por ejemplo. Otro tema es la incapacidad de poderse comunicar entre ellos y hacia el mundo. ¿Por qué? Pues por el tema del teléfono, por el tema de la tecnología que te ensimisma de alguna manera y no te permite desarrollar esas capacidades humanas esenciales para poderte involucrar en lo que es el mundo, ¿no? Y la realidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer que nuestros alumnos, nuestros estudiantes desarrollen sus propias capacidades y que puedan ser una muy buena versión de ellos mismos. Pero esto requiere todo un trabajo de fondo también. Uh-huh. Oye, ¿es importante lo que aprenden en el aula? Por supuesto que sí, ¿no? Eso les va a dar herramientas. Pero lo más importante es desarrollar sus capacidades para poder emprender o para poderse relacionar con el mundo que les va a tocar vivir el día de mañana. Y que ahorita se me viene a la mente lo que platicaba de Arabia Saudita. Mientras allá se especializan en cuestiones técnicas porque el área de humanista es diferente. No es malo, es diferente, es sí, la cultura. Claro. Sí. Hay que entenderlo. Le toca una parte de equilibrio como rector o como directores de universidades, en donde hay que equilibrar lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en diferentes culturas, lo que se necesita, pero lo que yo vivo uh-huh. en mi metro cuadrado. En ese espacio terrenal de aquí del sur de la ciudad. ¿Cómo hacer este equilibrio incluyendo la generación? Decía, los jóvenes ya no se comunican, pero los maestros nos comunicamos de manera diferente. Uh-huh. ¿Qué está pasando con el mundo intergeneracional en la educación?
Fíjate que ayer, te comentaba ahorita, participé en una mesa panel en la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara, y el tema del cual se hablaba en la mesa era el tema de la inteligencia artificial, que hoy, por muchas razones, es de lo que se habla en todo momento, ¿no? Pero la IA tiene muchas aristas. Sin entrar a detalle, te quisiera comentar lo siguiente. Tenemos que poner a personas que sean estratégicas para las instituciones en los mejores foros a nivel internacional. Hay personas que están dedicadas meramente para estar en un laboratorio, otras para ser ponentes en un congreso internacional, otras para firmar convenios con directivos de las empresas o de las instituciones. Entonces, no significa que todo mundo deba o pueda estar en este tipo de lugares. Se trata que tu gente, que es estratégica en la institución, la pongas ahí y que a su regreso pueda generar ese ambiente de trabajo y esa línea de metodológicamente aplicable en el trabajo que haga que las personas se muevan y que las cosas vayan llegando en su momento. Porque claro, vuelvo al tema, es imposible desde el punto de vista económico para una institución el poder financiar a todo mundo y poner en este tipo de lugares, ¿no? Entonces, un poco es el tema, Rosy, ser estratégicos en la toma de decisiones. Y que eso es la parte funcional de cualquier CEO. De cualquier directivo. Y ahí es donde, en la educación, qué gran responsabilidad, maestro. Formar los próximos líderes, los próximos seres humanos, los que van a estar, bueno, los adultos que van a estar ahí tomando decisiones afuera en cualquier ámbito. Y eso es una gran responsabilidad. Y aquí entra otro tema de lo que decía. La universidad nos da herramientas, nos da esos tips, nos da la experiencia de los maestros que nos van a ahorrar muchísimos años de errores que no lo vemos. Nos da este desarrollo de habilidades blandas. ¿Cómo podemos o cómo puede usted entender o explicarnos el tema de invertir en la educación? Después, satanizamos la educación pública o la privada dependiendo de cómo nos vamos formando. Pero ¿cómo podemos verlo como un modelo de inversión? Sobre todo de las carencias que podemos estar pasando versus una con otra. Sí, mira, yo creo que en México y muchos países pues tenemos, bueno, realidades muy particulares. Yo también soy de la idea y estoy convencido que la institución pública es absolutamente necesaria, porque es lo que hace funcionar un país en general, como cualquier institución pública, de educación o no. Yo más bien siempre hago esta comparación. A las instituciones privadas nos compete ser un complemento de las instituciones públicas. ¿Cuál creo que es el tema de fondo? La cantidad de universidades que hay en este país. Hoy hay más de 4,000 instituciones de educación superior, que no es lo mismo que universidades. En fin, ya hay una metodología para poderlas diferenciar. Pero ponte a pensar, Rosy, lo que implica para la autoridad el auditar todos los procesos de los cuales estamos hablando y poder garantizar que todas cumplan un mínimo de calidad. Eso evidentemente no es posible. Aguascalientes, por ejemplo, tiene 83 instituciones de educación superior. Ponte a pensar, hace poco estuve en Madrid y me decía una profesora de la Universidad Carlos III que en Madrid, una de las principales capitales en Europa, tiene 19 universidades, siendo Madrid. Entonces, claro, cuando yo le platicaba y le decía, pues es que donde yo vivo hay 83, no lo podía creer, ¿no? Y es uno de los estados más pequeños de México. Claro, ¿no? Por un lado dices, qué bueno, porque eso desde luego le permite a una gran parte de la población el poder acceder a cierto tipo de educación. Pero por otro lado, también es un riesgo, porque si no se garantizan esos mínimos que te decía ahora, pues también es una responsabilidad que tenemos de preguntarnos cómo estamos formando a los estudiantes. Y que el día de mañana un egresado de esta o de esta universidad oficialmente tendrá un título con el mismo valor, de forma, pero no de fondo. Y el mundo es muy injusto luego, ¿no? Porque luego enfrentarse a un mundo profesional tan competido y de cara a otros estudiantes no tienen la misma oportunidad de triunfar, ¿no? O de obtener una buena oportunidad laboral. Que de ahí, yo estoy totalmente convencida que ahí es donde tenemos que valorar la inversión en la educación.
yo soy egresada de instituciones públicas y a lo mejor en este modelo decir, ay, ¿qué tanto puede ser diferencia? Yo creo que esas son las herramientas que cuando una institución invierte en sus maestros, en sus metodologías, en su infraestructura, en las relaciones, es cuando permea directamente en la formación de los alumnos. Yo creo que aquí hay que voltear a ver esos modelos de inversión. Y no nada más para que sean colaboradores, directivos, egresados funcionales en México, sino ya en cualquier parte del mundo. Sí, ponte a pensar, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Siempre yo pongo ese ejemplo. Un estudiante que quiere acceder a un college o a una universidad como tal, para las familias implica la misma inversión y el mismo compromiso el pagar la universidad que el pagar la compra de una casa. ¿Por qué? Porque los estudiantes cuando egresan, ya siendo profesionistas, le dedican 15 o 20 años a pagar su carrera y se ve como algo natural, algo normal. ¿Qué pasa en países como el nuestro o en muchos países del mundo? Pues la gente no quiere pagar por educarse, ¿no? Le da prioridad a otras cosas como puede ser un vehículo, un bien inmueble, etcétera, pero no ven el fondo y el valor de invertir en la educación. Entonces, pues claro, yo creo que tendríamos que cambiar un poco este mindset, de decir, pues es que esto es lo que a futuro te va a garantizar de alguna manera el ser mejores personas y el poder tener un mejor empleo, o el poder convertirme en empresario, o el poderme ir incluso a vivir a otro país, no lo sé. Pero a veces creo que la visión es limitada desde nosotros. Ojalá podamos ir cambiando esa mentalidad, ¿no? Y que con esa mentalidad no nos topemos con el tema que viene también como un problema político y económico, la fuga de talentos. Claro. Porque eso es luego lo que pasa. Es que se fueron los mejores a otras partes del mundo. ¿Qué está pasando? Que tampoco retengo ese talento porque tampoco hay un retorno de inversión real. Así es. ¿Qué pasa con esto, por ejemplo? Porque vemos y decía, acaba de conocer un egresado que está haciendo un doctorado y que ya tienen trabajo en otro país y probablemente una múltiple oferta de trabajos, oportunidades en otros lados. Sí, yo creo que es una dualidad que puede doler porque, claro, uno forma a la gente siempre con la intención de que se queden a vivir aquí en nuestro país y de que puedan generar y transmitir lo que ellos aprendieron. Por ejemplo, egresados nuestros de la carrera de inteligencia artificial, que por cierto fuimos la primera universidad en todo el país de crear esta licenciatura en el 2009, cuando nadie hablaba de la inteligencia artificial. La Panamericana fue la primera universidad en todo el país. Hoy, Rosy, 9 de cada 10 egresados viven en el extranjero. Solamente 1 de cada 10 se queda en nuestro país. Claro, si tú les dices eso a las familias, pues puede sonar como muy atractivo. Pero está la otra parte de la moneda que es, oye, es que esa gente tendría o debería o aspiraría a quedarse aquí en nuestro país. Pero claro, a veces no tenemos la capacidad de retenerlos o de ofrecerles las oportunidades, los sueldos que pueden tener en algún otro lugar. Y claro, eso duele porque finalmente formas gente para que se vaya a otro país y no la retienes para que pueda seguir avanzando y seguir siendo un ejemplo para otras personas. Y que este es el claro ejemplo de cómo la educación y el compromiso de calidad, verdadero concepto de calidad de la educación, permea directamente en el desarrollo del país. Porque sí se está invirtiendo, las personas, las familias invierten, los que pueden o quieren invertir y están convencidos en invertir en buena educación, ese talento no va a retornar con nosotros, va a retornar en otros. Y lo vemos en la poca inversión, y lo digo porque acaba de salir el presupuesto, en educación en nuestro país. El tema de la disminución en temas de CONACYT, en temas de investigación. Entonces, aquí sí ya es un tema de relación con incluso con la productividad. Y ahí es donde podemos decir qué tan país productivo o operario quiero ser ya como una política. Aquí ya hay una relación directa y es cuando entramos al mundo y al ecosistema empresarial. Sí. Mira, yo creo que hay 3 rubros en los que cualquier país tendría que tener como prioridad en temas de inversión y de políticas públicas. La primera, te lo tengo que decir, creo que es la educación, junto con el tema de la salud y en tercer lugar con el tema de la seguridad. Porque esos 3 ejes
te van a asegurar inversión extranjera, te van a asegurar estabilidad social, te van a generar mejores y mayores expectativas de vida para las personas, y sí o sí eso te va a llevar a un país mejor. O sea, creo que la fórmula tampoco es mágica. El tema es que luego la realidad se desvirtúa y la toma de decisiones se enfocan a otros rubros que no abonan precisamente a estos tres aspectos. Entonces, es un tema bien difícil de abordar, Rosy, pero pues al final tenemos que decir las cosas como son también, y tenemos la responsabilidad de poder transmitir estas ideas a las demás personas. Pero duele, pero es la realidad. Y muchos podrán estar coincidiendo con nosotros, otros dirán, y lo he escuchado, ¿para qué estudio si gano más que el que es maestro? Porque luego entramos a la sobrecalificación, ¿no? Que es, pues el que es doctor, tiene doctorado, ni trabajo tiene. O es investigador, que luego lo minimizamos cuando no sabemos el impacto. Pero precisamente es voltear a ver qué tan competitivo puedo o qué tantas ventajas competitivas puedo tener yo como persona en el mundo para poder viajar, hacer, conocer o generar. Que ahí, por mucho que nos avienten comentarios negativos, yo creo que ahí no hay discusión. O sea, a final de cuentas, incluso el mejor operario que tiene la mejor experiencia tiene que involucrarse de cierta manera a compartir ese conocimiento. O sea, todo redunda en educación. Todo. Mira, la educación es una inversión, tal vez no a corto plazo, hay que decirlo, ¿no? Que ahí es donde está un poquito por como lo comentabas tú, y creo que tiene la lógica, ¿no? Tal y como lo mostrabas, pero la educación sí es una inversión a medio, a mediana y largo plazo. Fíjate, por ejemplo, en países como Japón, precisamente, uno de los perfiles más respetados en la sociedad japonesa es el profesor. O sea, un profesor allá es una persona realmente admirada, respetada e imitada. ¿Qué pasa en otros países? Justo lo contrario, ¿no? Porque incluso a veces la gente puede ver a un investigador como una persona que profesionalmente no tuvo éxito, cuando al revés, deberían ser las personas que ponen el ejemplo de todo lo demás. Lo que pasa es que ahora el éxito se mide de una forma distinta. Las personas hoy quieren convertirse en protagónicas, exitosas y ricas saliendo de la universidad. Y yo siempre le digo a los estudiantes, la vida no es así. O tal vez para algunas personas pueda ser así, pero para la gran mayoría no debería ser así. Porque incluso lográndolo, tú necesitas ir creciendo y madurando como persona para poder incluso saber lo que es el éxito. Pero claro, vivimos una sociedad en lo que la inmediatez es lo que priva, lo que la gente busca es las cosas de manera pronta y muchas veces sin un esfuerzo de fondo. Pero hay que tratar de transmitir que la vida no es eso. La vida es mucho más que el dinero en la mano o que las cosas con el mínimo esfuerzo, ¿no? No, maestros, podemos quedar aquí platicando ya como conversación porque me lleva al tema de los influencers. ¿Sí? O sea, yo creo que también, sin meterme con el tema del influencer, porque hay influencers muy buenos. Sin duda. Pero el tema yo lo veo como una corresponsabilidad con la sociedad que somos. Si yo consumo cada vez menos contenido de calidad, pues obviamente la inmediatez. Estamos hablando de temas de narco, desde temas de influencers negativos, de temas de pues poses muy superficiales donde no requieren esta calidad. Yo creo que también es parte de ser corresponsable de la sociedad que queremos ser. Sí, fíjate que hace poquito recibí a 3 influencers en la universidad, que ellos son generación centennial totalmente. Bueno, uno de ellos era millennial todavía. Jovencitos entre 22 y 26 años de edad, más o menos, y que hoy son personas sumamente conocidas, ¿no? Cada uno con un perfil distinto. Me voy a enfocar en uno en particular. Uno de los 3, chef. Pero su historia me cautivó, te lo tengo que decir. Un muchacho de Nuevo León, de estrato social muy bajo, pero su aspiración siempre fue ser un buen chef y un chef conocido. Él empezó a los 14 años a hacer contenidos, tomaba el teléfono con su hermano y se grababan, y dice que su primer sueldo lo dedicaron a comprar equipo, justamente para grabarse. Y fueron vendiendo el contenido
Y la fórmula, él platicaba, porque fue a través de una plática TED que dio en la universidad, decía que él quería cocinar con gente famosa. Esa era como su meta final. Y lo logró. Él tiene 22 años de edad y hace un año pudo cocinar con Brad Pitt, por ejemplo, y con gente de la talla de este señor, ¿no? Claro, hoy, bueno, incluso el otro lo vi en televisión abierta, ya lo contratan empresas en México para anunciarse. Dice que el mayor logro que él tuvo o ha tenido hasta este momento fue sacar a sus papás de trabajar. Él los mantiene. Pero lo que más me gustó fue que me cachó el fondo de lo que estamos platicando tú y yo. Y me decía, yo no tuve la oportunidad ni siquiera de estudiar la preparatoria. Ya la estoy estudiando. Porque sé que lo que estoy haciendo ahorita me va a permitir a través de la educación ser mejor. ¿Cuál pudo haber sido su postura? Le sigo en lo mismo y a ver qué pasa el día de mañana. Él dice, no, la educación me va a ayudar a ser mejor persona. Entonces a lo que voy es, ojalá todos los jóvenes que luego se dejan deslumbrar por este tipo de personalidades, logren entender también que la educación es la mejor herramienta, no solamente para lograr el éxito profesional, sino sobre todo para ser mejor persona. Que es un equilibrio en la vida que te va a garantizar buenas relaciones, una familia estable, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y me hizo recordar, acabo de leer una nota de Ohtani, el modelo, por ejemplo, deportivo que tienen en Estados Unidos. Tú quieres ser un jugador profesional, necesitas estar estudiando o necesitas ser egresado, que viene a la par de estos compromisos o metas nacionales, ¿no? Versus otros países. Y Ohtani me encantó porque soy malísima para el tema de las cifras, de recordar, pero de todo lo que acaba de ganar, él, gracias a esa educación y esa formación, dice, él empezó a estudiar de que todos los ingresos que iba a tener, los iba a distribuir a lo largo de X años. Muy bien. Para distribuir el tema de su riqueza, para el tema de los impuestos, para el tema como una pensión. Entonces dices, ahí es donde realmente la educación es la inversión. Porque no es alguien que te deslumbras por el éxito que tienes momentáneo, que te puedes gastar, que ha pasado muchos en deportistas de esa talla, y que derrochan, sino que a través de ese éxito que tienen, por sus talentos, pueden lograrlo. Pero es todo educación. Final de todo cuentas, es educación en la vida, todo implica un conocimiento y el dominar una técnica o el dominar una relación humana o el dominar algo. Pero el detonante de lo que estamos diciendo es justamente la cultura, la educación, el podernos nutrir como personas. si no sabes qué es finanzas, pues puedes tener todo el dinero del mundo, Claro. pero y perderlo en una noche. Exactamente. Y pues se nos está acabando el tiempo, pero yo no quiero dejar de hablar porque estamos en el mundo de los negocios, en Negocios con Chispa, que una de las cosas es el modelo IPADE, que yo creo que es uno de los modelos que incluso es aspiracional, que es real, que no nada más habla de un tema del ecosistema, del mundo de los negocios, de crecimiento, sino también de relaciones. Platíquenos sobre este modelo, porque yo creo que muchos empresarios que nos ven dicen, yo algún día quiero estar en el IPADE, porque hay una consecuencia positiva en mi profesión, en mi carrera, en mi persona. Bueno, te voy a contestar no como directivo, sino como egresado del IPADE. Yo he tenido la oportunidad de hacer los dos programas más importantes del IPADE, que es el D1 y el AD2, que es el programa de alta dirección más importante del IPADE. A ver, Rosy, el IPADE es la Escuela de Negocios de la Universidad Panamericana, que nació en el año 67 por el doctor Carlos Llano, que fue rector fundador también de la universidad. Y ciertamente tiene una metodología que es maravillosa, que es el método del caso. El poder poner sobre la mesa la realidad de muchísimas empresas que han tenido muchas veces éxito y otras han fracasado. Pero también a través de los errores y del fracaso se aprenden los negocios. Porque claro, uno siempre voltea a ver las historias de éxito, pero hay que voltear también a ver qué hicieron aquellas empresas que el día de hoy ya no existen. Entonces, yo creo que el método del caso, que es lo que se utiliza aquí en el IPADE, es un gran acierto, desde luego. Otra riqueza que tiene el IPADE es
el perfil de los estudiantes, que no se le llama estudiantes, se le llama participantes, es una nomenclatura muy diferente a cualquier otra institución, y esas relaciones también te ponen con personas que están atravesando posiblemente por la misma situación que tú, en tu empresa o a lo que te dediques, ¿no? Entonces son programas de muchísima riqueza intelectual, de relaciones humanas muy profundas, y yo creo que la inversión que se hace sin duda es absolutamente redituable en muy poco tiempo. No, y que además lo vemos como yo que conozco varios casos donde realmente la empresa paga o invierte en sus directivos, porque es apostarle a lo que va a generar Totalmente. en corto o mediano plazo para la institución y para toda la gente. De hecho, la mayor parte que hace un programa de alta dirección lo hace a través de las empresas para las cuales trabajan. Muchos de ellos, hay que decir, también son dueños de los negocios de las empresas y son personas claramente convencidas de que es un modelo funcional, probado e imitado por muchas otras instituciones. Entonces, aquí tengo la fortuna en Aguascalientes de serse del IPADE. Son programas itinerantes, no son permanentes como son en Guadalajara o en Ciudad de México, pero sin duda, pues en más de 50 años es un modelo que ha funcionado muy bien y que ahorita ya tiene más de 40,000 egresados. Y que además yo he escuchado muchos empresarios que dicen, estoy ahorrando para tener mi padre. Así es. Porque ya lo ven como realmente un beneficio en toda su profesión y lo tienen como parte de sus objetivos. Y que las relaciones no nada más son profesionales, también se hace una familia. Totalmente. Yo he estado en 2 generaciones diferentes del IPADE y te puedo decir que al día de hoy somos personas que nos seguimos reuniendo con al menos una vez al año. Acabo de terminar ahora en julio el último programa y es gente muy buena, hay que decirla, y que quiere hacer de este país un país mucho mejor, porque les toca a ellos precisamente hacer esta empresa que te decía hace un momento, generar empleos, poner buenas prácticas en sus empresas y pues gran parte de la economía que sostiene este país son a través de personas que como ellas creen en hacer mejor las cosas. Y uno de los valores intangibles que yo veo más fuerte en el IPADE, además de estas relaciones, de esta experiencia que me va a ayudar muchísimo a través de alguien que está entendiendo o que ya pasó por esta situación, es el mindset. Sí, claro. Yo creo que ahí es donde una persona, alguien que está en esta etapa de crecimiento o que tiene muchos años en cierto estatus, compartir con muchas generaciones, porque también es una característica que hay jóvenes, hay de todas las generaciones. De todas las generaciones. Es romper esa chispita por tanta experiencia acumulada que hay en un espacio. Sí, fíjate, ayer daba un dato en esta mesa que participé y les decía, en las empresas coexistimos 5 generaciones simultáneamente, desde los baby boomers hasta la generación centennial, que es la más reciente. Claro, tienes al jefe que es a lo mejor una persona de 50 años y tienes al egresado que tiene 24, 25 años y claro, pero esa complementariedad es lo que hace que las cosas sucedan y es como la fórmula mágica para poder tener ideas muy innovadoras por un lado, pero por otro lado la trayectoria, la experiencia, la paciencia, la madurez de una persona que ha recorrido en un camino posiblemente largo y ha fracasado y se ha levantado, pero esa fórmula creo que es muy valiosa. Entonces, pues es un tema bien bonito también, ¿no? Sí, y a mí me encanta y yo creo que yo ya traigo mi mente, le digo a mi esposo, le digo, ay, vele abonando muy bien, tu parte de inversión, la mía, para entrar al IPADE, porque yo me voy más por el mindset, por este tema de crecer no nada más mi empresa, sino aportar y seguir aportando al país. Ha sido una charla increíblemente rica, es un tema que me apasiona, me sigue apasionando y sobre todo seguir aprendiendo de personas con tanto conocimiento, tanta experiencia como usted, maestro. Estamos ya en la recta final, pero yo tengo una sección especial que se llama Ping Pong, si me permite. Claro, unas por preguntas supuesto. y lo primero que se le venga a la mente. Esas no se las mandé, ¿verdad? No, esas no me las hiciste llegar. Y bueno, como líder y como persona, ¿sí? Entonces me voy así rapidito. ¿Cuál es su momento más preferido o productivo? ¿Mañana productiva o noche productiva? Mañana productiva. ¿Café, té o de plano nada? Café. Un hábito que no perdona.
Levantarme temprano. Un libro que más ha influido en su forma de liderar. Humildad y liderazgo de Carlos Llano. Ok. Amplísimamente recomendado. Ya tenemos la recomendación también. De hecho, por ahí yo tenía una pregunta de ¿cuál es el libro o la literatura que nos recomendaría? Una frase que lo acompaña siempre. Bueno, yo creo que hay muchas frases, pero el sabernos levantar después de un fracaso. Su lugar favorito dentro del campus. El Centro de Convivencias Estudiantil, que es un lugar donde los alumnos están y donde tiene la mayor parte de la vida universitaria. Algo que la gente se sorprendería de saber de usted. Pues que no soy tan bueno para los deportes. En fin, yo creo que es un tema que nunca le he abonado tanto tiempo y tal vez tendría que hacerlo ya. Y que tampoco hablamos del tema deportivo. Yo soy deportista. Sí. Y nunca hablamos del tema deportivo, que también forma parte de los talentos claro, por de la supuesto. universidad. Saludos a todos los egresados de básquetbol de la Bonaterra, que en mi época era la Bonaterra. Sí, claro. Nosotros éramos los gallos. Entonces, ahí sí, maestro, no le puede ayudar mucho. ¿Qué le da más energía, enseñar o aprender? Aprender, sin duda. Sí, se nota, sobre todo por todo lo que comparte. Me gusta que en cada expresión, me ha tocado escucharlo en varios discursos, y siempre trata de dejar un mensaje. Es una de las características de sus discursos. Gracias, y eso Rosy. es algo de lo que me ha llamado la atención. Hoy siempre aprende uno de todas las personas. Yo creo que siempre hay que tener la humildad de verlo de esa manera, y aparte estoy convencido que así es. ¿Qué prefiere, resolver problemas o crear oportunidades? Crear oportunidades. ¿Qué lo inspira más, un estudiante brillante o uno persistente? Uno persistente. Inteligentes hay muchos, pero desaprovechan esa capacidad. Y ahí es donde entramos otra vez a las habilidades. Claro. Y perdón, la gente más exitosa en la vida, Rosy, es aquella que persiste, que busca lograr hacer las cosas. Y aquellas que se confían no siempre logran el éxito profesional o personal. Está la liebre, ¿verdad? Sigue Sí. dándonos muchas experiencias. Claro, desde luego. Y finalmente, para usted la educación es... La mejor herramienta para ser mejores personas. Y pues bueno, de esta manera casi estamos concluyendo porque me falta la última pregunta. ¿Cuál es su chispa en su personalidad? ¿Cuál es esa característica que lo define como Antonio de los Ríos? Bueno, creo que soy una persona paciente y me gusta escuchar a las demás personas. No soy una persona que tome decisiones de manera abrupta, sino por el contrario, intento construir una solución, una decisión siempre con gente que me rodea. Y le voy a decir algo, lo transmite y lo contagia. Yo que soy una persona que nomás anda así como toda acelerada, es como también compartir porque esa energía se siente. Gracias, y yo creo que Rosy. también es parte de la personalidad que transmite como rector de una universidad tan importante, que tiene tanta trascendencia, tanto local, a pesar de tener esta conexión o ser de todo el país. Muchos lo seguimos sintiendo como la Bonaterra. Sí, por supuesto. Nadie luego ubica a la universidad como Panamericana, pero si les dices Bonaterra, inmediatamente saben cuál es. Exacto. Independientemente que es una cadena muy importante, las más importantes, sí la adoptamos como de Claro, porque Aguascalientes. tiene ese arraigo tan bonito aquí en el estado. Pues muchísimas gracias. Yo encantadísima de volverlo a tener aquí, conversar, porque nos quedaron muchísimos temas. Sé que su agenda es muy, muy ocupada. Que siga viajando por todo el mundo para que nos siga trayendo ese conocimiento. Sobre todo que necesitamos más visión, necesitamos más críticos y aterrizarlo a los que van a tomar las decisiones posteriormente. Y eso es Gracias, Rosy. Es un placer, de verdad, haber platicado contigo. Cuantas veces me invites, yo feliz de estar aquí en tu programa. Y de verdad que creamos que la educación es lo mejor que le puede pasar a una persona y a un país entero. No lo dudo, ni poquitito. Pues muchísimas gracias. Esto fue Negocios con Chispa. Agradezco infinitamente el tiempo, la disposición y el conocimiento del maestro Antonio de los Reyes, rector de la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes. Rosy Chispa Aguilar lo invita a que comparta, a que comentes y sobre todo a que te suscribas al canal. Hasta la próxima.